Desde el 14 de octubre, el presidente Dallin H. Oaks es literalmente otro hombre. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video en este canal del Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por el cariño y por los mensajes que me han hecho llegar durante estos días que les he podido compartir contenido. El día de hoy, mis amigos, como la misma portada y el video lo indica, testigos vieron el manto descender. Y voy a dividir este video, hermanos, en tres partes. Sin embargo, voy a agregar una última parte para cerrar con utilizando las escrituras. Y todo al final del video, va a encajar como un perfecto rompecabezas dentro de esto que les voy a compartir el día de hoy. Fíjense, mientras que el presidente Dallin H. Oaks era consejero del presidente Nelson, el 4 de febrero del 2022, durante una entrevista al Short News, él dijo lo siguiente: me senté al lado del presidente Nelson durante aproximadamente 34 años antes de que lo llamaran para ser presidente de la iglesia y yo fuera llamado a la primera presidencia. En el quórum de los 12, el presidente Nelson fue miembro del consejo de los 12 apóstoles. Él no era el que tomaba las decisiones. Y esto es claro resaltar esta frase del 2022 del presidente Dallin H. Oaks con respecto al presidente Nelson. Él no era, hablando del presidente Nelson, cuando era apóstol, el que tomaba las decisiones. Y lo que he aprendido al servir con el presidente Nelson es que él es un hombre diferente cuando el manto del Señor se posa sobre él y se convierte en el profeta del Señor. El presidente de la iglesia restaurada y el máximo responsable de la toma de decisiones en la iglesia, lo veo tomando decisiones y dando consejos de una manera muy diferente a la que vi en 34 años de estar sentado a su lado en el quórum de los 12. Así que, hermanos, si alguien conoce suficiente al presidente Nelson siendo apóstol, es el mismo presidente Dallin H. Oaks, quien compartió casi que desde el mismo momento, del mismo año, en el mismo momento en que fueron sostenidos, compartió eh, ser miembro de este quórum. Y ahora quiero destacar lo que él menciona. Dice, él es un hombre diferente cuando el manto del Señor posa sobre él y se convierte en el profeta del Señor. Desde el momento en que el presidente Nelson se convirtió en profeta, el presidente Oaks se dio cuenta de que ya él era un hombre diferente. Obviamente esto tenía que ver con las decisiones que ahora iba a tomar, que como apóstol no las estaba tomando él. Luego dice, lo veo, agrega esta palabra que va a cobrar sentido más adelante. Lo veo tomando decisiones y dando consejos de una manera muy diferente a la que vi en 34 años. Así que, hermanos, claramente este cambio es o fue muy visible para el presidente Dallin H. Oaks. Él vio durante 34 años al Elder Nelson. Inmediatamente cuando es llamado a ser presidente de la iglesia y apartado para ello, él inmediatamente notó este cambio significativo en él, a tal punto de que la frase que él utiliza es, él es un hombre diferente. Y menciona el manto que posee, ¿no? Ahora, las mismas palabras, o en otras palabras, pero apuntando a lo mismo, mencionó la hermana Wendy, esposa del presidente Nelson. Lo he visto cambiar en los últimos 10 meses. Es como si hubiera sido desatado. Es finalmente libre de hacer aquello para lo cual vino a esta tierra. Esto es lo que yo noto. Él fue preordenado para ser el profeta de Dios sobre la tierra hoy día. Y cuando finalmente puedes hacer las cosas que dijiste que harías, por supuesto que vas a ser feliz. Estas palabras las dijo mientras estaba acá en Chile,
durante una entrevista. Fíjense la primera frase que ella menciona: lo he visto cambiar. Lo he visto cambiar, mismo cambio que había notado su consejero, el presidente Allen H. Oaks. Entonces, literalmente, hermanos, en estos dos testimonios de la esposa del presidente Nelson y de su primer consejero, podemos tomar como modelo el ejemplo del presidente Nelson y decir que efectivamente, cuando son llamados profetas, ocurre un cambio en ellos. A tal punto que inclusive la hermana Wendy, más adelante en otra oportunidad, dijo que es como que se hubiera rejuvenecido, se hubiera vuelto más joven. Y estos cambios, hermanos, según los testimonios que dan, porque fíjense la frase que menciona el presidente Oaks: lo veo. Y luego la hermana Wendy dice: lo he visto cambiar. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que esos cambios, ese cambio que se produce una vez que recibe el manto, son visibles a la vista de esas personas cercanas que pueden ver a un Elder Nelson siendo apóstol 34 años e inmediatamente siendo presidente de la iglesia y profeta y portavoz del Señor. Así que eso, hermanos, es significativo con respecto a algo que ocurrió ayer. Sin embargo, el día 14, hermanos, antes de pasar a lo que ocurrió ayer, el día 14, quiero compartirles o recordar, mejor dicho, las palabras que durante el anuncio de la primera presidencia mencionaron el Elder Holland. Lo amamos, lo hemos conocido, hemos visto cómo ha sido preparado y hemos recibido la confirmación de que esa es la voluntad del Señor hoy. Fíjense lo que dice el Elder Holland. Hemos visto cómo ha sido preparados. Es decir, ellos han estado con el presidente Dallin H. Oaks durante mucho tiempo en el Quórum de los 12. Ha sido algo unánime y una experiencia también muy conmovedora el poder ver cómo desciende ese manto y descansar sobre el presidente Oaks. En palabras del presidente del Quórum de los 12, actualmente el Elder Holland, menciona nuevamente la palabra ver cómo desciende ese manto. Hermanos, basado en el título de este video, es uno de los testigos que vio descender el manto profético sobre el presidente Dallin H. Oaks. Y este testimonio lo encontramos en la rueda de prensa, o mejor dicho, en el anuncio oficial a la iglesia que dieron el día 14 de octubre. Luego el presidente Henry B. Eyring, primer consejero del presidente Oaks, dijo: por inspiración, he visto el poder de Dios descender sobre él. Nuevamente encontramos otro testigo de ese momento maravilloso, quien pudo presenciar, hermanos, este cambio que se dio en el presidente Dallin H. Oaks. Ahora, hermanos, el día de ayer hubo la primera rueda de prensa y algunos hermanos y hermanas me lo hicieron llegar a través de la mensajería de WhatsApp y me hicieron llegar esta transmisión o este video que dura, creo que no más de 20 minutos. Y en esta ocasión, la primera presidencia ofreció una rueda de prensa como primera presidencia establecida. Y la periodista Jane Clayson Johnson le hace una pregunta muy directa, o mejor dicho, aborda dos preguntas en una. Directamente el presidente Eyring le dijo: presidente Eyring, al anunciar esta nueva presidencia, dijo que había visto el poder de Dios descender sobre el presidente Oaks, lo que yo les acabo de mostrar que dijo el 14 de octubre. Y ella pregunta: ¿podría hablarnos más sobre eso? Y en sus conversaciones iniciales, ¿cómo ha sido deliberar en consejo con este nuevo profeta? Básicamente le hace dos preguntas en una, pero la primera es bastante directa y llama mucho la atención porque yo no me esperaría que una periodista le hiciera esta pregunta. ¿Podría hablarnos más sobre ese evento que usted mencionó de
de que vio el poder de Dios descender sobre el presidente Oaks. Y el presidente Henry B. Eyring dijo, y esto ocurrió, como les dije, hermanos, el día de ayer, 16 de octubre. Lo observé y de repente era un hombre diferente. De repente fue evidente que estaba recibiendo una revelación de qué hacer exactamente en un tiempo extremadamente breve. Y realmente tuve la sensación de que este no era el mismo hombre con el que estuve hace un par de días. Era otro hombre. Tenía una especie de claridad y tranquilidad, sabiendo exactamente qué hacer. Y para mí fue una experiencia espiritual. En la misma intervención, en la misma respuesta del presidente Henry B. Eyring, en dos ocasiones menciona o hace alusión al mismo elemento. Primero dice, lo observé. Es decir, está hablando en el momento que están apartando al presidente Allen H. Oaks como presidente de la iglesia, en todo ese momento sagrado que desconocemos los procedimientos, las palabras y todo lo sagrado que se dice, pero no podemos discutir el hecho de que esto es un evento sagrado. Y él dijo, lo observé, de repente era un hombre diferente. Estas dos palabras, hermanos, hablando en tiempo presente, nos dicen que este evento de que descienda el poder de Dios o el manto profético sobre el presidente Allen H. Oaks ocurre inmediatamente, instantáneamente. Así lo entiendo yo. Por eso dice, lo observé y de repente era un hombre diferente. Y luego, más adelante en su respuesta, dice, este no era el mismo hombre con el que estuve hace un par de días. No era el mismo hombre. Él se dio cuenta. Por eso que el presidente Holland también lo dice. Él lo hemos visto cómo se ha preparado o el Señor lo ha preparado. Sin embargo, ya el presidente Holland dijo, vimos el manto descender sobre él. Y aquí, por segunda ocasión, dice el presidente Eyring, no era el mismo hombre con el que estuve hace un par de días. Y luego, por tercera vez, yo había dicho dos, bueno, en tres ocasiones en este párrafo, en esta respuesta, menciona el mismo elemento. Era otro hombre. Dice, tenía una especie de claridad y tranquilidad y para mí fue una experiencia espiritual. Entonces, primero dijo, era un hombre diferente. Luego dijo, no era el mismo hombre con el que estuve hace un par de días. Y en tercer lugar dijo, era otro hombre. Así que hermanos, este evento de la manera tan sagrada en que desciende el manto profético sobre el presidente Allen H. Oaks, todo indica que es un evento del que ellos pueden ser testigos y observar. Y observar. Entonces, estos testigos hablan de ver. Hablan de que ellos pudieron ver, sentir confirmaciones espirituales. Ahora, quiero mencionar este tema del manto, hermanos, porque en Primera de Reyes 19 encontramos algo que ocurrió entre el presidente Nelson y el presidente Oaks. En la portada ustedes van a ver a esta representación, esta imagen, ¿verdad? Y este hombre que ustedes ven en pantalla representa a Eliseo. Tiene un manto en su mano. Y el relato de Primera de Reyes 19 dice lo siguiente. Y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safac, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿A quién estaba hablando Jehová del Antiguo Testamento en esta ocasión? Le estaba hablando a Elías, al profeta Elías. Y Jehová le dice a Elías, a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. En algunas publicaciones de la iglesia oficiales del manual de instituto, he leído que esto ocurrió unos 6 o 7 años antes de que Elías fuera llevado y dejado de ser profeta.
Fíjense lo que le dijo Jehová: unge a Eliseo para que él sea profeta en tu lugar. Y luego dijo, y al partir él de allí, es decir, Elías, se fue y fue a buscar a Eliseo y dice, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él estaba con la última. Y pasó Elías junto a él y echó sobre él su manto, dándole a entender, hermanos, según lo que he leído, el llamado del Señor para que lo acompañara. Este acto simbólico representaba esto, el llamado del Señor. Ahora, hermanos, ¿por qué encuentro un paralelo entre esto y lo que ocurrió entre el presidente Nelson y el presidente Oaks? Porque durante el ministerio del presidente Nelson, en el año 2018, él oró y entrevistó a todos los apóstoles y el Señor le indicó que fuera el presidente Allen H. Oaks su primer consejero. ¿Por qué? Eso lo hice en un video, para que cuando el presidente Nelson falleciera, el sucesor, en este caso el presidente Oaks, estuviese familiarizado con todas las tareas, con toda la obra que lleva a cabo solamente la primera presidencia y que es completamente diferente a lo que llevan los apóstoles. Entonces, el presidente Oaks, hermanos, fue preparado dentro de la primera presidencia luego de haber sido llamado por el presidente Nelson 7 años y medio. 7 años y medio. Justamente casi el mismo tiempo que Jehová le pidió a Elías que buscara a Eliseo y lo ungiera, que lo llamara para que sirviera con él. Y obviamente tenía que ver también con la preparación de Eliseo para posteriormente ser el profeta, el sucesor de Elías. Ahora, en Segunda de Reyes, nos vamos de Primera de Reyes a Segunda de Reyes, encontramos que en el versículo 8 dice lo siguiente: tomó entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Elías ya sabía lo que iba a ocurrir, iba a ser trasladado de esta tierra, y en su camino junto a Eliseo se encuentran con un río con estas aguas, golpea con su manto estas aguas y se abren, se apartan de uno al otro lado y pasan los dos, Elías y Eliseo. En este momento, en este versículo, ustedes pueden notar que yo subrayé la palabra manto. Y es que en sus escrituras, ustedes pueden darle clic a la referencia manto y les va a dar automáticamente la referencia 8a y dice, es decir, capa o túnica que lo identifica como profeta. Entonces, este manto era una representación de su misión, ¿verdad? De su llamado de profeta del Señor y portavoz de él. Ahora, en ese momento, ¿quién era el profeta? ¿Quién apartó las aguas de uno y el otro lado? Elías. Elías quien tenía el manto. Ahora, una vez que es trasladado, es llevado Elías de esta tierra, el versículo 13 dice lo siguiente: alzó luego el manto de Elías. ¿Quién lo alzó? Eliseo, que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Este fue el río que había abierto Elías. Y tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando también hubo golpeado las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Entonces, hermanos, el hecho de que Eliseo alzara, levantara, tomara el manto de Elías que se le había caído, representaba, hermanos, ese proceso de sucesión. Este proceso de sucesión que ahora nosotros fuimos testigos del evento en donde se nos comunicó el día 14 de lo que había ocurrido a primera hora de la mañana. Este evento simbólico dentro de Segunda de Reyes ocurrió el 14 de octubre, cuando fue
apartado el presidente Allen H. Oaks como 18º presidente de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el manto? Lo que descendió sobre Eliseo. El hecho de que en el versículo 14 se diga que él pudo golpear las aguas y se apartaron igualmente, así como había hecho Elías, es una muestra de que claramente ya el manto, ¿verdad?, había recaído sobre él. Ya Eliseo, en ese momento, en palabras ya utilizadas por el Elder Holland o el Elder Eyring, era un hombre diferente. Ya Eliseo no era el mismo Eliseo que caminó con Elías, que trabajó y sirvió con Elías, a este Eliseo que abrió las aguas. Pero habían testigos, así como en la actualidad ocurrieron testimonios que provienen de ese evento sagrado. En el versículo 15 dice, y cuando le vieron, es decir, cuando vieron que Eliseo abrió las aguas, los hijos de los profetas que estaban al otro lado, en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a recibirle y se postraron en tierra ante él. Así que hubieron testigos que se dieron cuenta de este proceso casi que inmediato de sucesión, de este evento sagrado, en donde el poder descendió ya completamente como profeta del Señor o de Jehová del Antiguo Testamento en Eliseo. Ahora, hermanos, hemos hablado del manto. El manto recae sobre el hombre que es apartado como presidente de la iglesia y eso es algo que se nota. Ese cambio se ve en palabras de los testigos que hemos visto. Ahora, ¿qué podemos o con qué podemos representar el manto del profeta? En una cita de octubre del 2021, el Elder Rasband en su mensaje Las cosas de mi alma dijo lo siguiente: el manto profético consiste en la revelación. El presidente Nelson es un brillante comunicador, pero lo que es más importante es un profeta de Dios. Es asombroso pensar en ello, pero es crucial darse cuenta de que su dirección clara nos protegerá a todos del engaño, de la astucia y de las vías seculares que cobran ímpetu en el mundo hoy. Así que, hermanos, si queremos darle un significado más específico entre todos los elementos que podemos asociar al manto, el manto, en palabras del Elder Rasband, consiste en la revelación. Consiste en la revelación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que efectivamente el presidente Nelson nos preparó en muchas cosas, sobre todo hablando del recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida. Nos ayudó a acelerar nuestra preparación individual, nuestra santificación y este cambio en el corazón, hablando de la senda de los convenios y de arrepentirnos porque el tiempo se estaba acabando. Esto lo hizo el presidente Nelson y todas estas enseñanzas trascienden más allá de su fallecimiento, es decir, siempre la vamos a tener presente, siempre la vamos a enseñar, siempre la vamos a recordar y aplicar a nuestra vida. Hubieron otras enseñanzas que fueron específicas para el tiempo en el que estábamos viviendo, sobre todo en pandemia, en todos esos eventos que ocurrieron. Ahora, ¿qué significa que ese manto profético de revelación hoy esté sobre el presidente Oaks? Significa, hermanos, que la dirección que él nos va a dar ahora, es decir, a partir del 14 de octubre, va a ser específica para estos días que estamos viviendo ya de conmoción y los días venideros, los meses y años que vienen. Es el presidente de Allen H. Oaks al que debemos ahora prestar aún más atención. ¿Por qué? En palabras del Elder Rasband lo deja claro, porque su dirección clara nos protegerá a todos del engaño. Nos protegerá a todos del engaño y de la astucia de las vías seculares que cobran ímpetu en el mundo hoy. Así que, hermanos, si queremos darle un significado al manto profético, podemos asociar este manto, en palabras del Elder Rasband, con la revelación. Es el presidente Allen H. Oaks
el portavoz que el Señor ha escogido para guiar a su iglesia y al mundo en estos días que, como ya lo compartí el día de ayer, son días de conmoción. Y esto, hermanos, lo podemos ver ya directamente en las palabras que Él está compartiendo con nosotros. Así que, hermanos, creo que esto es importante destacarlo por el hecho de que ahora más que nunca es crucial, dice el de Rasband, es crucial darse cuenta. Es crucial, hermanos, que hoy nos demos cuenta que el siervo del Señor, Dallin H. Oaks, ha sido preparado para este momento crucial de la historia. Yo testifico que el presidente Dallin H. Oaks fue un hombre preparado y escogido por el Señor. Testifico de que el Señor vive, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, mi Redentor. Él vive y Él viene. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video con muchas más personas, a que puedan reaccionar con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido, y déjenme saber sus opiniones, sus comentarios, sus testimonios o impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo nuevamente en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida